Continuar con la ponencia del doctor Fabián Pozo, Derecho de la competencia y el mercado de la construcción. Fabián es abogado, candidato a máster en Derecho en University of California, en Berkeley, y además es abogado de la Universidad de la SUAY. Entre su experiencia laboral encontramos que ha sido asistente legal en diversas entidades aquí en el ASUAY, y con algunos proyectos vinculados a la Universidad de la SUAY, acá en la provincia. Es abogado socio fundador de Gotti-Freddy y Pozo Abogados. Les dejamos entonces al doctor Fabián Pozo. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación a la superintendencia. Esperemos que no tengamos más inconvenientes técnicos. Estamos aquí para conversar un poco sobre el mercado de la construcción y cómo impacta en la implementación del régimen de competencia, de la legislación, la ley de control de poder de mercado. ¿Por qué es importante esta legislación para el sector de la construcción y para todos los sectores? De hecho, desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado y su reglamento, la dinámica del mercado, valga la redundancia, ha cambiado. Las reglas del juego son distintas, las reglas del juego son más claras y el trazado de la cancha es distinto. En el caso del mercado de la construcción, tenemos que ser conscientes de la importancia del mismo. El sector de la construcción, respecto del PIB, es el sector no petrolero que más contribuye. La participación del sector de la construcción respecto al PIB es una de las más altas. Es por esto que es a su vez uno de los sectores que más generan empleo y que por tanto son también susceptibles a diversas prácticas prohibidas o reguladas en el caso de la ley de control de poder de mercado. Vamos a hablar un poco sobre las diversas prácticas y a cuáles son más susceptibles que otras en el mercado de la construcción, dejando de lado las prácticas de competencia desleal y publicidad engañosa que expuso el compañero Alberto con mucha lucidez hace un momento. La evolución del PIB, ¿por qué es importante del PIB de la construcción? Que vemos que ha ido evolucionándose respecto de esta década, del 2000 hasta el 2011, que es lo que tenemos disponibles datos, tenemos una evolución sumamente positiva del mercado de la construcción. El mercado ha crecido por diversos factores en los cuales vamos a comentar un poco ahora, entre ellos la implementación de programas de crédito, entre ellos el BIES, que vamos a ver, les pido que se acuerden de esta gráfica porque vamos a ver posteriormente otra respecto del impacto de los créditos del BIES para el sector de la construcción. El sector de la construcción, como les decía, genera mucho empleo y impacta no solamente directamente en quienes están dedicados, valga la redundancia, a la construcción, edificios, casas, sino a muchos sectores relacionados, como por ejemplo la fabricación de productos metálicos y del hierro, actividades especializadas de la construcción, fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón, extracción de madera, piezas de carpintería, venta al por mayor de materiales para la construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil y fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos, calderas, entre otras. Podemos ver en este gráfico la participación que en este mercado, el impacto que tienen en relación con el empleo. Tenemos en el Ecuador 14.366 establecimientos dedicados a actividades relacionadas con la construcción. De estos, 6.562 tienen relación con los productos metálicos, hierro y acero. Actividades especializadas de la construcción, 2.053, cemento, cal y artículos de hormigón, 2.001, extracción de madera y piezas de carpintería para construcción, 1.912, venta al por mayor de materiales de construcción, 910, construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil, 778, fabricación de equipos eléctricos, bombas, grifos y válvulas, 150 aproximadamente. Podemos ver la gran variedad de sectores que son impactados por el sector de la construcción, diversos mercados que se relacionan con el sector constructor. A su vez, tenemos un diferente escenario en cada provincia. Como ustedes sabrán,
Los mercados geográficos influyen mucho en el sector de la construcción, especialmente, como vimos en la mañana, respecto a la valoración de terrenos. Y esto, lógicamente, impacta también en el nivel de construcción y de empleo generado en cada provincia. Como podrán ver, los proyectos, los establecimientos relacionados con la construcción, en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay destacan respecto del resto, con un total nacional de 14.366 establecimientos relacionados con la construcción. Ahora, la construcción ha crecido, como les mostraba hace un momento en esta gráfica, en gran parte gracias a la presencia de mayor crédito. Mayor crédito que ustedes podrán ver el total de la evolución del crédito desde 2009 hasta febrero de 2013 en la línea azul, que está acá arriba, el crédito total. Tenemos una marcada tendencia al alza, que tiene también su impacto en el precio y en la cantidad de proyectos inmobiliarios, proyectos de construcción que se realizan en el país. Es de suma importancia la presencia del BIES. En este gráfico vamos a ver con amarillo las instituciones financieras privadas, el monto de crédito otorgado por privados, y con celeste los créditos relacionados al BIES. Como ustedes podrán ver, a partir de octubre de 2010, el BIES supera a las instituciones financieras privadas, y esta tendencia se mantiene al alza. Si ustedes ven, la tendencia del BIES es la que marca la tendencia general. Esto es de suma importancia porque, como conversamos en la mañana, a mayor crédito disponible, mayor capacidad de endeudamiento, mayor capacidad de adquisición de bienes, y por tanto existe un impulso desde el lado de la demanda que va a llevar en algunos casos los precios al alza, y en otros también va a expandir la posibilidad de adquisición, la posibilidad de encontrar un mercado más grande. Esta es la relevancia del mercado de la construcción. Esto hemos tomado como ejemplo el mercado inmobiliario en Quito. Los precios al alza dentro de este mismo periodo, con datos hasta 2010, la cantidad de proyectos inmobiliarios que han sido emprendidos por las mayores constructoras. Podemos ver que a abril de 2011, la constructora más grande, Uribe Schwarzkopf, tiene cerca de 1.903 proyectos inmobiliarios, Inmo Casales 1.232, Mutualista Pichincha 792, más o menos podrán ver aquí una tendencia. Digamos, situaciones similares han ocurrido en el mercado del Guayas y en el mercado azuayo, y en general a lo largo de la provincia. Esta pequeña introducción, muchas gracias, nos permite visualizar la importancia del sector de la construcción para la economía y la generación de empleo. El impacto que cualquier regulación en el sector de la construcción puede tener, como el caso del crédito, por ejemplo, la entrada del BIES al mercado es amplia, y permite la incorporación de nuevos puestos de trabajo, de nuevos proyectos inmobiliarios, como he resumido brevemente en estos ejemplos. Es por esto que con este trazado de la cancha tenemos que la entrada en vigencia de la Ley de Regulación y Control de Poder de Mercado, que básicamente tiene 4 pilares, 4 tipos de prácticas en las cuales se basa. Prácticas de abuso de poder de mercado en el artículo 9 y 10, acuerdos colusorios, conductas de acuerdo prohibidas, en las cuales encontramos a los carteles, en el artículo 11, prácticas desleales como las que expuso Alberto hace un momento respecto a la publicidad, entre otras cosas, y el control de concentraciones. En este momento vamos a conversar un poco de lo que son las conductas de abuso, acuerdos colusorios, prácticas desleales, lo vamos a dejar de lado. Asimismo, control de concentraciones, si bien pueden tener amplio impacto también en el mercado de la construcción. Conductas de abuso, como les decía, tenemos en el artículo 9 varios casos, 23 conductas previstas en la ley, entre las cuales están, por ejemplo, la fijación de precios predatorios, la extracción injustificada del excedente del consumidor, entre otras, que cada cual susceptible de ser aplicada con mayor o menor facilidad en distintos mercados. Cabe resaltar que para poder ser juzgado por una práctica de abuso de poder de mercado, tiene que primero acreditarse la existencia de poder de mercado
en un mercado relevante previamente definido. Vamos a hablar un poco de algunos casos a lo largo de esta exposición. En los acuerdos colusorios, acuerdos horizontales, acuerdos verticales, vamos a conversar un poco de ellos. Son en total 21 conductas detalladas, no taxativas, exentas. La mayoría de casos de proyectos de construcción pequeños están exentos por la regla de minimis establecida para este artículo. A breves rasgos, acuerdos horizontales son entre competidores, acuerdos entre competidores que tienen por objeto restringir la competencia. Y acuerdos verticales son los de integración en la cadena productiva, diferentes cadenas que tengan asimismo por efecto restringir la competencia. Como les decía, prácticas desleales, actos de engaño, actos de confusión, actos de denigración, publicidad comparativa, ya los expuso Alberto y no vamos a ahondar en el tema. Vamos a conversar un poco de algunas de las prácticas más susceptibles de ocurrir en el mercado de la construcción y sus mercados relacionados, porque no todas las prácticas son económicamente razonables en todos los mercados. Por ejemplo, las prácticas de precios predatorios no son exitosas ni económicamente razonables en mercados con pocas barreras de entrada. Y así, entre otras, vamos a conversar básicamente de 3 ejemplos, uno en el caso peruano y un par de casos de la Argentina respecto de el mercado de la construcción. Vamos a tratar de un caso peruano. En el caso peruano, el principal caso relacionado con el mercado de la construcción es una multa que se estableció a varias cementeras que se negaron a vender a ferreterías que compraran a empresas competidoras. El mercado peruano de la provisión para la construcción tiene una estructura bastante similar al ecuatoriano. Por esto lo he traído al caso acá, y podemos ver el monto de la multa por materiales de construcción. Es uno de los más altos entre todas las multas establecidas por la autoridad de competencia peruana en el periodo analizado. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Varias cementeras se pusieron de acuerdo para no vender a las ferreterías que empezaran a comprar a las competidoras, a fin de causar perjuicios a una tercera competidora. Este es un caso prohibido por el artículo 11 de la Ley de Control de Poder de Mercado, que entraría dentro de las prácticas de acuerdo prohibidas. En el caso argentino, encontramos una situación similar. El caso de la cooperativa entrerriana de productores mineros. ¿Qué sucede en este caso? Los denunciantes son estas empresas constructoras, LACRI y la Cámara Argentina de la Construcción. Las denunciadas son una cooperativa que se llama Entrerriana de productores mineros, dedicadas a la extracción y comercialización de arena. ¿Qué es lo que ocurrió? Se denuncia un acuerdo horizontal entre la cooperativa y sus asociadas para modificar de modo sustancial el precio vigente en la arena de río para construcción dentro del mercado relevante de la ciudad de Paraná. Como pueden ver aquí, el mercado relevante de la ciudad de Paraná, la conducta a probar es la colusión de precios. Varias empresas areneras que se ponen de acuerdo para incrementar injustificadamente el precio de forma simultánea en los mismos porcentajes. 7 empresas operaban en el área de Paraná, y entre estas 7, todas miembros de esta cooperativa denunciada proveían el 80% de arena de río vendida en el área de la ciudad de Paraná, el mercado relevante geográfico. Resulta que, rato menos pensado, ocurre un incremento del precio entre todas estas 7 empresas de un 11% en el caso de arena de arenero, 73% en caso de arena puesta en obra. El mercado geográfico, como les decía, hay que definir el mercado relevante. El mercado geográfico de influencia de estas fue la ciudad de Paraná y hasta 10 kilómetros a la redonda, dada la incidencia del precio del flete. Más allá de 10 kilómetros, el precio del flete ya lo dejaba fuera del mercado relevante a juzgar a esta cooperativa. El mercado relevante del producto en este caso fue fácil de definir: arena de río fina y gruesa para la construcción, un producto que no tiene sustitutos cercanos. Las personas que están aquí, que nos acompañan vinculados a la construcción, conocen que el caso de la arena de río para la construcción no es fácilmente sustituible, al igual que ocurre con el cemento.
¿Cómo se probó esta conducta? ¿Cómo se probó este caso? Realmente se utilizaron pruebas bastante directas. Tuvieron acceso a actas de reuniones de la cooperativa en la que se acuerdan fijar pautas de precios y porcentajes. Libros contables de la cooperativa versus los libros contables de cada empresa, actas de consejo de administración de las empresas, se realizó una auditoría de facturación y se verificó la ausencia de ventas directas fuera de la cooperativa. Con esto se probó que la cooperativa actuó como un facilitador de esta colusión de llevar a cabo este acuerdo de precios entre las empresas areneras para además supervisar la ejecución del acuerdo de precios. Se probó que todas las empresas vendían a través de la cooperativa para incrementar en el porcentaje definido en las actas de reuniones. No siempre es tan fácil probar un acuerdo colusorio, porque no se delinque por escritura pública. No es siempre fácil probar, a veces en muchos escenarios de desconocimiento de la norma, se puede llegar a obtener una prueba directa, como son las actas de reuniones en las que se fije una pauta de precios. Esto es común cuando recién se implementa una legislación de competencia. Es común que las cámaras de comercio, cámaras de industrias, cámaras de la construcción, anteriormente, no es el caso de aquí por si acaso, se reunían y conversaban cuáles son los márgenes de precios más o menos en los cuales podían comercializar y que ninguno de las empresas asociadas pueda vender por menos de ese porcentaje de ganancia adecuado. En mercados más desarrollados, más adecuados a la existencia de una legislación de competencia, esto no siempre ocurre, porque no se dejan actas escritas de los acuerdos de precios y se tiene que acudir a la prueba referencial. Pruebas referenciales que pueden, de acuerdo con nuestra ley, inferirse incluso de conductas conscientemente paralelas. Las sanciones para el caso de la arena fueron a las siete empresas vinculadas con esta cooperativa. Como podrán ver, son montos bastante altos. Díaz de Hijos, $37,000, Arenera Arús, $138,000, Arenera Toma Nueva, 139, Fernández, 62, el otro 14, 33 y 32, total casi $458,431. Cabe resaltar que en el caso de nuestra ley las multas podrían ser mucho mayores que la legislación argentina, porque de acuerdo con la práctica, en este caso las prácticas de cárcel son unas prácticas graves y sumamente graves, sancionadas por la legislación de competencia, pueden ir entre un 8, 10 y 12% del volumen bruto de facturación, lo cual es un monto sumamente alto para cualquier tipo de empresa. Vamos a analizar otro caso, es el caso del cartel del cemento en la Argentina. ¿Qué ocurrió en la Argentina? Fijación de precios, reparto de mercado, intercambio de información económicamente sensible y limitación intencional de la producción. Todas estas son prácticas que están prohibidas por el artículo 9 de la legislación ecuatoriana y por el artículo 11 como prácticas de acuerdos prohibidos. El mercado relevante del producto en este caso fue el de la producción y comercialización de cemento Portland para todo el territorio nacional argentino. Como ustedes sabrán, las características del mercado del cemento hacen que sea una demanda muy específica. La industria de la construcción requiere cemento Portland, que normalmente se comercializa, igual que acá, en bolsas de 50 kilogramos o al granel. Es un producto altamente estandarizado, normalizado, que no posee sustitutos cercanos. Difícil de transportar, que no se puede transportar a distancias muy largas y con costos de transportación altos. Además, con altas barreras de entrada, porque para entrar al mercado cementero se requiere una alta inversión, existen muchos costos hundidos y existe una alta presencia de economías de escala. En este escenario se produce un acuerdo entre las productoras para repartirse las cuotas y las participaciones de mercado. Pueden ver en este gráfico que adjunté acá más o menos dónde están ubicadas en la Argentina las diferentes plantas con diferentes colores. ¿Qué ocurrió en este caso? Las empresas que operaban allí, en el mercado argentino, se ponen de acuerdo, aumentan los precios, se reparten el mercado, no competimos entre nosotros y todos ganamos tranquilos. Una empresa que se sale del cartel y dice:
yo no participo de ese acuerdo porque yo sé que es prohibido, yo soy un operador pequeño que opero solamente en Patagonia, no entro al cartel, no me arriesgo. Las otras empresas inician una llamada Operación Patagonia que se descubrió a través del cruce de correos electrónicos y de la auditoría a las empresas para eliminar a esta empresa que no accedía a entrar al cartel. Y empiezan a entrar, a vender más barato en esta zona para dejarle fuera de mercado poco a poco a la empresa que se rehusó a entrar al cartel. ¿Cómo monitoreaban los precios? A través de la Asociación de Cementeras. Como les decía hace un momento, las asociaciones tienen que tener mucho cuidado respecto de la legislación de competencia, porque pueden ser utilizadas como medios para monitoreo, cumplimiento y facilitamiento de acuerdos prohibidos. En este caso, la Asociación de Cementeras monitoreaba a las diferentes empresas cementeras para verificar el cumplimiento de la repartición del mercado que se habían hecho, que ninguna invada la zona de otra, que ninguna se pase del precio acordado, que ninguna venda por debajo de la ganancia acordada. Se utilizaron algunas pruebas, no tan directas como en el caso anterior que les comentaba, documentos aportados por un periodista investigador que estaba por editar un libro sobre el tema, un libro no editado de un exfuncionario de la empresa Loma Negra que relataba los orígenes y funcionamiento del cartel, guió la investigación de la autoridad argentina para luego tomar declaraciones testimoniales de los empleados, prueba de testigos cruzada con preguntas y repreguntas, empleados y vendedores, especialmente la zona de vendedores suele caer en contradicciones en la parte de verificación de carteles. Con esto se pasó a allanar la Asociación de Cementeras. Cabe resaltar que recientemente la Superintendencia de Control de Poder de Mercado ha emitido su instructivo para allanamientos y control de la cadena de custodia, lo cual es sumamente importante en el caso de la obtención de prueba. Se realizaron pedidos de información a las empresas imputadas. Como no había prueba directa, como les decía, no todos delinquen por escrito, se verificaron reuniones en hoteles, registros de habitación, donde se habían hospedado, donde se habían reunido, restaurantes, donde habían comido y donde se habían juntado los directores de estas empresas. Asimismo, documentación de la Secretaría de Energía y Minería, de la Dirección de Vialidad, entre otras. Se hicieron cruces de llamadas telefónicas para verificar la existencia de estos acuerdos. Posteriormente a eso se realizaron auditorías contables y existía un sistema de intercambio de información. No se debe compartir normalmente los precios con la competencia y monitoreo de este cumplimiento a través de la Asociación de Cementeras. La Asociación de Cementeras nuevamente aparecía como una entidad facilitadora y de encubrimiento de la existencia de este cartel. Este caso demoró más de 10 años en ser probado, pero a la larga tuvo sanciones sumamente altas, como que ustedes podrán ver aquí, a las diferentes cementeras son mucho más altas respecto al caso anterior, porque esto ya no era solamente la ciudad de Salta, sino todo el mercado argentino. Se multó incluso a la Asociación de Cementeras, AFCP, con el monto máximo establecido para las asociaciones, ya que ésta no tenía, al ser sin fines de lucro, no perseguía un fin para sí mismo. Sin embargo, operaba como facilitadora de el acuerdo llegado entre estas otras empresas. Las declaraciones de la empresa que se negó a entrar al cartel y que finalmente fue forzada a entrar al cartel, operó también como un método de prueba para probar la conducta anticompetitiva, el acuerdo existente entre las demás empresas. Ahora, ¿qué pasa en el Ecuador? He tomado el ejemplo del cemento para ver la concentración que puede existir y comentar un poco con ustedes cuáles prácticas anticompetitivas pueden darse en un mercado como este, cuáles no son económicamente razonables de darse en estos mercados. Como podrán ver en estos gráficos que he puesto aquí, la participación del mercado de las empresas productoras de cemento, en azul tenemos a Holcim, en rojo Lafarge, en verde Huapán, en morado Chimborazo y
en este poquito que hay aquí con un azul más claro son la importación de cemento. Realmente no se importa mucho cemento en el Ecuador. Ustedes podrán ver aquí la evolución de esto. Holcim ha crecido relativamente bien, Lafarge ha mantenido, y las cuotas de mercado de las empresas públicas, Huapan y Chimborazo, han visto una ligera reducción. Podemos ver el cambio de porcentajes, lo he puesto acá. Holcim pasó de un 60.28% en el 2000 a un 65.43% de concentración en el 2009. No cuento con datos más recientes para mostrarlos aquí, pero la tendencia se mantiene. Lafarge, 20% a 19.95%, más o menos la variación es de un 0.75%, no es mayor. El caso de Huapan, en el caso de las empresas públicas, ambas ven reducida su cuota. Chimborazo, una reducción pequeña del 78%, sin embargo Huapan pasa de un 11.58 a 8.10, es una reducción del 3.5% aproximadamente. Actualmente, según la revista Ecos, Huapan tiene un 8%, Chimborazo aproximadamente un 7%, Lafarge 23% y Holcim 62%. Estos son estimados de cuota de mercado. La evolución de la oferta del cemento en relación a lo expuesto, podemos ver la oferta de Holcim, la oferta de Lafarge, la oferta de las cementeras públicas y el importado, que es prácticamente nulo. Ahora, en este escenario, es claro que existe un operador con poder de mercado. Sin embargo, este operador es altamente más eficiente que otros. El tener poder de mercado no implica necesariamente abusar del mismo. El precio del cemento, muchas veces, por ejemplo, mi tesis fue sobre la posibilidad de existencia de predación de precios en el mercado del cemento. Llegamos a la conclusión de que no era económicamente razonable que se dé predación de precios en este mercado. ¿Por qué? Tanto Holcim como Lafarge tienen amplio financiamiento. Tienen lo que se llama en economía deep pockets. Tienen acceso fácil a crédito, acceso a financiamiento internacional y podrían fácilmente contrarrestar una bajada de precios. Y algo parecido pasa con las cementeras públicas, que se están fusionando, se terminaron de fusionar recientemente en la Unión Cementera Nacional para unificar una cuota de mercado de aproximadamente el 20%. Ahora, es un mercado susceptible a prácticas de predación difícil. Existen formas más fáciles y más rentables de sacar a un competidor del mercado que a través de una práctica de predación de precios. La capacidad de respuesta tanto de las empresas públicas como entonces Independiente Lafarge hubieran sido suficientemente fuertes como para evitar una práctica de predación. Por esto es que decimos que en general no es un mercado susceptible a prácticas de predación, pero sí a otro tipo de prácticas. Por ejemplo, a prácticas horizontales, como habíamos visto en los ejemplos de Argentina y del Perú. El mercado cementero es bastante susceptible a la existencia de acuerdos anticompetitivos. No digo que existan, sin embargo, la naturaleza misma del producto hace que, por ejemplo, de aquí no pueda transportarse fácilmente el producto más allá de ciertos kilómetros. Y eso facilita la repartición de mercados, que tampoco es anticompetitiva per se. Tiene que probarse que existe un acuerdo, pero sí es un mercado, como les decía, con altas barreras de entrada, altos costos para poner una planta, y una vez puesta una planta, si es que no le va bien, es muy difícil convertirla a otra cosa. El profesor Bular ponía un ejemplo en el caso del mercado de la construcción. Si es que rato menos pensado el precio de los departamentos está muy alto y otros constructores están construyendo edificios para oficinas, pueden fácilmente, con un costo lógicamente, pero no un costo sumamente alto, cambiar el destino de los edificios y pasarse al mercado de departamentos y de esta manera equilibrar el precio. Esto no ocurre en el mercado cementero.
porque poner una planta es muy caro y solamente sirve para producir cemento, convertirla a otra cosa es sumamente caro. Ahora, nos enfrentamos a dos casos de fusión que afectan al mercado ecuatoriano. La fusión de Huapán y Chimborazo. Las dos empresas públicas que se unen en la Unión Cementera Nacional. El impacto puede ser positivo para la competencia, al tener un operador más grande con una mayor capacidad de cobertura y asimismo con acceso al financiamiento público, que puede competir efectivamente alcanzando prácticamente la misma cuota que tenía Lafarge hasta la fusión con Holcim. Ahora, el impacto de la fusión de Holcim con Lafarge es bastante más difícil de predecir, pero ya ha tenido un primer efecto, que es el retiro del socio estratégico con el cual se iban a asociar Huapán y Chimborazo. En el caso de Huapán y Chimborazo buscaban un socio estratégico que realice una inversión fuerte para nuevas plantas y poder así alcanzar a enfrentar a las gigantes transnacionales que operan eficientemente en el Ecuador. Sin embargo, al anunciarse la fusión mundial de Lafarge y Holcim, inmediatamente se produjo el retiro del socio estratégico y en este momento la UCEM se encuentra buscando un nuevo socio estratégico. Esto puede ser, esta fusión no necesariamente es nociva para la competencia, al contrario, las economías de escala que son recomendadas su impulsación desde la misma Constitución pueden ser altamente eficientes y producir un impacto positivo en el precio del cemento. Sin embargo, no se debe dejar de mirar con cierto cuidado, con cierta observación de parte de la autoridad, porque teniendo un operador que alcanzaría más del 80% de cuota de mercado, sin que la cuota de mercado sea la única medida posible de existencia de dominio, tenemos un operador claramente dominante que debe andar con mucho más cuidado dentro del mercado para que no nos ocurra lo que pasa con el elefante en la cristalería y se rompa todo. Estas son algunas de esta breve exposición se puede resumir en estos puntos. Espero que les haya interesado, que les haya gustado. Espero sus preguntas sobre el mercado de la construcción, sobre el mercado cementero y en general sobre la ley de control de poder de mercado, agradeciendo nuevamente a la recientemente creada Intendencia, a Carlos, los presentes aquí, y a todos por venir. Muchas gracias.